Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de algo pendiente del último video, que por temas de conexión no pudimos terminar. Y era el tema que, que tiene cierta continuidad en diferentes tradiciones. Y vamos a tomar tres de ejemplo para esto, que es el centro magnético para el cuarto camino. Vamos a llamar el poder personal para la metafísica de Castaneda. Y finalmente la gracia del gurú para la metafísica Advaita. Siempre aclaramos que la metafísica Advaita, que es una metafísica, filosofía y autoconocimiento, tiene puntos en común en cuanto a las definiciones y los conceptos, pero como es una filosofía no dual, no tiene que ver o va en contradicción en cierta medida con los caminos progresivos, como el Hatha Yoga, el, el chamanismo de Castaneda y el cuarto camino de Gurdjieff. Pero es importante muchas veces cruzar estos conceptos o ponerlos en la comparativa porque ayudan a comprender primero la relación que hay entre diferentes metafísicas y los puntos de contacto y después sí, obviamente, como es un canal de Advaita, cerramos con la definición de Advaita de este mismo concepto, que para Advaita es la gracia. ¿Por qué? Porque hay que enfatizar que todo camino progresivo es ilusorio, es un sustituto. La evolución en un camino, la búsqueda en un camino, por ejemplo, del cuarto camino o de Castaneda, son sustitutos temporales de la comprensión final. Cuando está la comprensión final se llega a Advaita y ya no se necesita ninguna estructura de evolutiva como Cuarto Camino y Castaneda. Bien, entonces, vamos a ir primero a Cuarto Camino, Gurdjieff, Ouspensky, y vamos a hablar de el centro magnético. Miro para arriba porque lo tengo anotado, las ayudas memorias conceptuales de los tres caminos. Pero el centro magnético se refiere a una fuerza, ¿no? Que nos impele a a la búsqueda de la profundidad del ser. Y ese mismo centro magnético es el que después va a atraer a otros buscadores, a otros interesados, a otros aspirantes al despertar en términos del cuarto camino, porque el centro magnético es el resultado de los grandes discernimientos, las grandes comprensiones que alinea en términos de el yoga los chakras, en términos del cuarto camino alinea los tres centros, instintivo, emocional e intelectual. Alinea los cinco koshas en términos de Advaita y en términos de Castaneda podríamos decir que
configura o equilibra el cuerpo astral o cuerpo del sueño, como lo llama Castaneda, y ajusta los puntos de, del punto de encaje, que es en la metafísica de Castaneda, un punto luminoso en la espalda que a medida que se mueve levemente va transformando la cognitividad en el mundo. Entonces, el centro magnético, al equilibrar las estructuras metafísicas, que recordemos que las estructuras metafísicas son instrumentos metafísicos desarrollados para la comprensión y la práctica de ciertas técnicas. No existen por sí mismos. No existen realmente ni los koyas, ni el punto de encaje, ni los chakras, ni los centros de Gurdjieff. Son estructuras para explicar los modelos cognitivos, para explicar los estados de conciencia. Y si existen, podemos decir que existen como representaciones de un intangible, que son los procesos o las energías nativas, que realmente son indescifrables en su profundidad. Bien, comprendido esto, el centro magnético lo que hace entonces es poder generar un poder propio. El poder ya no está en el mundo externo, ya no está en los otros, en el libro, en el maestro externo, en el dinero externo, en nada del mundo parece contener ya el poder de mi propia conciencia. Parece centrado ya en mi propio, en términos de Advaita, mi propio corazón espiritual. Y ese centro de poder empieza a generar como lo que podemos llamar como un vórtice, ¿no? La misma expresión de Brahman, que es como un 8, ¿no? Que proyecta y vuelve a absorber en el proceso de Maya y la reabsorción, ¿no? de Atman. Ese mismo proceso se empieza a generar en el microcosmos del cuerpo psicofísico y genera un magnetismo de toda la realidad, no solo de otras personas que sientan esa atracción, ese imán, ¿no? Por esa expresión magnética, sino también toda la realidad se empieza a reabsorber en esa conciencia que ha superado los tres estados, ¿no? Vigilia, sueño y sueño profundo. Y lo supera porque llega a Turiyá, el cuarto estado, que absorbe los estados iniciales. En términos de Castaneda, lo vamos a llamar poder personal. El poder personal se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? Quitarse la importancia personal en términos de Castaneda, la responsabilidad en uno mismo, el tomarse todo como un desafío, el no autocompadecerse, son todas herramientas, ninguna es definitiva de por sí, pero son todas herramientas, en este caso del lado de Castaneda, cercanas al estoicismo, que generan esa actitud de poder personal. Y ese poder personal empieza a ser magnético, por eso poder personal y centro magnético es exactamente lo mismo. Ni hace falta mencionar las semejanzas que hay entre el camino de Gurdjieff y el camino de Castaneda.
Bien, en caso o en el caso de Advaita, de no dualidad, vamos a hablar de la gracia divina, la gracia del gurú. Esta gracia también tiene semejanzas con el concepto de Espíritu Santo del cristianismo. Ya podemos ir ordenando que el poder personal de Castaneda, el centro magnético del cuarto camino, la gracia o la gracia del gurú y, yéndonos al cristianismo, entonces el Espíritu Santo, intentan explicar algo muy similar. La gracia del gurú es esa autoconciencia que empieza a reabsorber todo, o sea, como no, como se explica en la no dualidad de la conciencia, no existe seres individualizados. Entonces, cuando la conciencia se empieza a reabsorber a sí misma, empieza a traer todo hacia sí mismo. Como el dicho que dice, si Mahoma no va a la montaña va hacia Mahoma. Es exactamente lo mismo. Entonces, redondeando, centro magnético, poder personal, Espíritu Santo y la gracia del Gurú son lo mismo. Ahora, recordemos que para caminos evolutivos, como el budismo, como el cuarto camino, como el camino del guerrero de Castaneda y como tantos otros, Hatha Yoga, etcétera, etcétera, se entiende que en un proceso de acumulación de esfuerzos, de disciplinas, de alcances de estados de conciencia, de diferentes niveles de samadhi, etcétera, 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 voy a ir desarrollando paulatinamente ese poder personal, ese centro magnético, ese Espíritu Santo, esa gracia, hasta que esa misma expresión unifica los microcosmos con el macrocosmos, o el hombre con Dios, o como querramos llamar. Pero para Advaita, la buena noticia para el vagabundo, la buena noticia para aquel que quiere evitar grandes esfuerzos, la vagancia divina del Advaita, es que ese camino, como el Advaita define la conciencia como no dual, impersonal, total e infinita, cualquier movimiento en el espacio-tiempo no es más que un movimiento ilusorio en la pantalla de la conciencia, en la película de la conciencia, en el sueño divino. Por lo cual, lo que yo haga individualmente en términos de tiempo y espacio, en términos de individualidad, de cuerpo-mente, de personalidad y demás, realmente no tiene ninguna implicancia en el encuentro con la gracia, con el centro magnético, con el poder personal. ¿Por qué? Porque para Advaita
realmente esa conexión ya está dada aquí y ahora, ya existe aquí y ahora en el eterno presente. Y realmente el camino evolutivo, el buscador incansable, ¿no? El meditador, el viajero, etcétera, el guerrero, etcétera, 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 no está más que en la ilusión. En la medida que autorreconozca la ilusión y se autorreconozca como no dual, como el absoluto mismo del cual se originó, se originaron los 25 estados de conciencia, los 5 koshas, los 3 cuerpos, los 7 chakras, los 3 centros de Gurdjieff, ¿no? El punto de encaje y el cuerpo de ensueño de Castaneda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está contenido en mi conciencia absoluta. No importa qué pase en términos relativos o qué haga mi cuerpo-mente. Lo único que que necesito es desidentificarme de ese proceso y ya está. Y ya estoy conectado con el mismo centro magnético del universo, Brahman, con el mismo poder personal total, con el poder total del Espíritu Santo en su máxima expresión, Atman, y con la gracia como Ananda, como felicidad pura, aquí y ahora presente. No hay nada que tenga que hacer, dejar de hacer o empezar a hacer. No tengo que tocar absolutamente nada de la botonera. No tengo que ecualizar la conciencia en ninguna forma, dimensión, configuración, color, diseño. No tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo de voluntad. Tengo que dejar que todo sea y darme cuenta que cualquier cosa que yo perciba, inclusive mi cuerpo, mi mente, mi pensamiento, mi emoción, mi inteligencia, etcétera, etcétera, son objetos dentro de la misma conciencia. Por lo cual, realmente en todo el o la fenomenología de la conciencia, realmente no hay nadie. Hay conciencia proyectando objetos conceptuales que generan experiencias fenomenológicas y estas experiencias fenomenológicas construyen conocimiento. Este conocimiento genera una, una metafísica y la metafísica genera una física. Por lo tanto, es bueno conocer las definiciones del poder personal, las definiciones que ya además están en el inconsciente colectivo, del centro magnético, del Espíritu Santo, etcétera, de la gracia del gurú, pero saber que todo eso realmente existe o sirve para explicarme a mí mismo esa fenomenología, pero que realmente eso ya está aquí y ahora. Y está ejerciendo en toda su expresión, en su máxima expresión, al 100% aquí y ahora. Y no hay nada que tengo que hacer para obtener eso que es aquí y ahora siempre, eterno e infinito. Porque yo no soy ningún objeto en el espacio-tiempo, ni sutil ni burdo. Yo soy el absoluto mismo. Y como soy el absoluto mismo en términos de la conciencia, toda expresión no es más que una proyección ilusoria. E ilusoria es no porque no exista, lo ilusorio existe, pero existe como transitorio, como dependiente, y por lo tanto no existe en términos absolutos. Lo que existe siempre es el conocedor final, que ese sí, es intocable, es absoluto, infinito y eterno.
Y el autoconocimiento es el proceso de profundizar cada vez más en el sujeto final, en el núcleo del ser, en el corazón espiritual, que es un proceso infinito en sí mismo, porque no importa qué tan profundo vayan las capas de inteligencia, de collas, de uparis, de dimensiones, siempre hay más profundidad, es infinito en sus dimensiones. Si bien describimos 7 dimensiones por un término, por un tema explicativo, igual que se puede hablar de 7 chakras, se puede hablar de 5 collas, es para poder explicar la fenomenología con la comprensión de fondo. Pero realmente en la comprensión final todo concepto es irrelevante. Lo importante es el presente eterno del absoluto, que es el origen, principio y fin de toda conciencia. Bien, con esto ponemos fin a este, este principio que, como vemos, tiene mucho entretejido en diferentes culturas o en diferentes tiempos que se ha explicado eventualmente, pero siempre lo que manda es la comprensión final. Cualquier acción ritualística, práctica, disciplina no es más que un sustituto temporal al no comprender. Todo ritual es un sustituto temporal de la no comprensión. Cuando comprendí, cae todo. Bien, nos vemos en el próximo video. Gracias.